Buenas tardes. Se abre la sesión, señoras y señores, queridos amigos, muy queridos alumnos. Seguimos con el ciclo del Quijote de Cervantes y hoy va a hablar don Manuel sobre Aldonza Dulcinea. Cuando quiera, don Manuel. Muchas gracias. Bien, dejamos el último día la charla al final del capítulo primero, precisamente para desarrollarla hoy con esa creación, puesto que no se puede llamar de otra manera, de Aldonza Dulcinea. Por mi parte, ya digo, sería una tarea vana y ardua el enumerar las principales interpretaciones, los principales escritos que se han hecho para deslindar el personaje de Aldonza y Dulcinea. Por ello prefiero señalar los textos principales en donde aparecen las claves de parodia literaria con que a lo largo del Quijote se perfilan ambas figuras. En Aldonza nos encontramos con el propósito satírico de Cervantes de encubrir bajo las formas rústicas de una labradora del Toboso la sublime alegoría de una dama principal, alusión irónica a las mujeres que alentaban el ideal caballeresco. Con Dulcinea, en cambio, nos hallamos ante una figura incorpórea, intangible, cuya descripción se ajusta a las más depuradas metáforas tópicamente transmitidas por la tradición poética. Cervantes compone estos personajes desde una doble perspectiva cómica. La primera, el resultado de la deformación de la realidad, el aspecto y los quehaceres de una humilde aldeana, y la segunda se establece en la exaltación idealista del amor platónico, cuya pintura hiperbólica provoca el resultado hilarante propio de toda exageración. Vamos a ir apostillando los fragmentos de la novela en donde se nos entrega Aldonza Dulcinea y vemos que la primera alusión a la dama de los pensamientos de Don Quijote ya como caballero andante según se cree, es en el capítulo primero en donde nos habla de este personaje. Recordemos, lo dejamos aquí, dice: «Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo», lo de cerca del suyo ya veremos que no es así, puesto que está cerca del suyo, pero cuando van desde el lugar de la Mancha en la tercera salida hasta el Toboso, tardan 2 jornadas y media. Esto ya dijimos que vienen a ser unos 100 kilómetros. Pero había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata de ello, es decir, no se dio cuenta de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Observemos que el personaje es una moza labradora de muy buen parecer, de un lugar cercano al suyo, al que un tiempo anduvo enamorado. El hecho, según se nos indica, sucedió unos 12 años antes. Recordemos que en el capítulo 25 hay precisamente una alusión a esto, dice: «En los 12 años que ha que la sirvo». Si Don Quijote tiene unos 50 años, hay que pensar que en el momento que Don Quijote la ve por primera vez tenía unos 38 años. Ella hay que pensar que más o menos tenía esta edad en caso de que alguna vez la hubiera visto, que luego nos enteramos que no es así. Por lo tanto, serían una pareja de 38 años. Claro, esto no dejaba de ser también una parodia de los libros de caballerías y especialmente de la Amadís. No olvidemos que Cervantes tiene presente sobre todo como parodia a la Amadís de Gaula. Pero claro, es muy diferente lo que sucede con Amadís. Recordemos que Amadís conoce a Oriana a una edad muy distinta. Realmente cuando Amadís conoce a Oriana tenía 12 años y Oriana tenía 10 años. Es decir, que clarísimamente hay un elemento paródico en esta relación que confiesa aquí Don Quijote que siente por esta Aldonza Dulcinea. En el capítulo 9, ya digo, aparece cuando dice: «Ven acá, hereje. No te he dicho», hereje porque está dudando de su amor, que es un amor divino. Dice: «No te he dicho 1000 veces en todos los días de mi vida, no he visto la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio,
y que solo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta? Aquí Cervantes está conectando con una tradición literaria clarísima que viene también de los trovadores, es decir, que viene de toda esa tradición lírica que podríamos enlazar incluso con una tradición clásica. Claro, de oídas que no de vistas, era muy normal encontrarlo, y después veamos que esta tradición continúa prácticamente hasta la poesía actual, o incluso autores como Valle Inclán recogen esto mismo en La enamorada del rey, en donde vemos a esa niña que se enamora de un rey que ella imagina de una manera muy especial, y le escribe esa carta suponiendo cómo será ese rey. Eso que dice, señor rey, soy una niña nieta de una ventera que os escribe una carta entre gente arriera, pero entre letras no pueden escribirse suspiros. Por eso no sabe, señor rey, más que deciros que como las princesas de los cuentos se aburren en un palacio de dulces pensamientos. Dice, y se muere de amor como se mueren ellas, y le duelen los ojos de contar las estrellas. Luego dice, señor, con el azor en un puño y la espada, señor, soy una niña que os amo de repente. Efectivamente, se ha enamorado también de oídas, aunque en este caso Valle Inclán, yo creo que también con cierta burla, está haciéndolo al revés. Pero Rubén Darío en la sonatina también acaba de la misma manera, cuando dice, calla princesa, hacia ti se encamina, en el cinto una espada y en la mano un azor, el gentil caballero que te adora sin verte, que vendrá desde lejos vencedor de la muerte, para encender en tus labios su beso de amor. Es decir, que esta tradición, y podríamos en este caso retrotraerla hasta la época de los trovadores, es algo corriente, es algo normal, y no hay duda de que Cervantes la tuvo en cuenta cuando estuvo empezando con la imagen esta de Dulcinea, que después se trasloca a su vez en Aldonza Lorenzo, puesto que por una parte él piensa en Dulcinea cuando Dulcinea está en el mundo caballeresco, pero por otra, cuando entra en la realidad, por eso es Aldonza. Pero claro, aquí nos encontramos, y viene en este capítulo primero, que él tiene que cambiar el nombre de Aldonza. ¿Por qué? Porque el nombre de Aldonza no cuadra para dama ideal. Aldonza, recordemos que era un hombre que tiene una tradición no muy buena en el sentido moral, la propia lozana andaluza en realidad es Aldonza, pero recordemos cómo hay una serie de refranes que decían, a falta de moza, buena es la Aldonza, o Aldonza con perdón, o Aldonza soy sinvergüenza, o moza por moza, buena es la Aldonza, o otro más ordinario que dice, bien le suena el pandero a la Aldonza. Estos refranes, que serían dichos que se conocerían en su momento, los tiene en cuenta Don Quijote, naturalmente, los tiene en cuenta Cervantes, y de aquí está la burla, y por eso Cervantes hace que Don Quijote, igual que ha tenido que cambiar el nombre del Rocín, o si alguien le pregunta, decir que es Rocinante para indicar que ya no es un Rocín, aquí tiene que cambiar también el nombre de su dama, y tiene que buscar otro, dice aquí, que fuese músico y peregrino, y que encaminase al de princesa y gran señora. Es decir, que fuese agradable al oído, que fuese extraordinario y que cuadrase con una princesa. Y por eso cambia el nombre de Aldonza en Dulcinea, cuya raíz efectivamente no desdice mucho a la anterior. Aldonza, Dulcinea, ¿verdad? Hay unos sonidos muy similares e incluso tiene unas reminiscencias literarias. En los 10 libros de Fortuna de Amor de Loifraso aparece un pastor dulcino y una pastora dulcina y un pastor dulcineo. A la vez es calco de algunos nombres literarios, como podrían ser Florisea, Arbolea, la misma Melibea, Febea, es decir, que hay, por tanto, busca un nombre que efectivamente suene bien, sea musical. Ahora bien, otra vez volviendo a ese juego que mantiene Cervantes a lo largo del texto, esa burla, esa parodia de los textos caballerescos, y yo creo por eso que en Aldonza y Dulcinea va más allá, es decir, hace una parodia de todo lo que ha sido el mundo cortés, de todo lo que ha sido la poesía tradicional, lo que hace es que le da ese determinativo del Toboso. Hoy, indudablemente, el Toboso está mitificado por Dulcinea, pero en su tiempo el Toboso era una aldea de reciente creación, había sido repoblada por moriscos y era una aldea que era famosa por varias cosas. Una de ellas por sus piedras jabonosas, otra por sus cardos borriqueros, que no olvidemos que incluso exhibe uno de ellos en el escudo, y por último era famoso el Toboso también por sus tinajas. Y la relación está clara porque cuando en el capítulo 18 de la segunda parte Don Quijote llega a casa del caballero del Verde Gabán y ve unas grandes tinajas, yo sospecho que por el volumen,
dice, se acuerda de Dulcinea y recita esos versos de Garcilaso, oh dulces prendas por mi mal halladas, acordándose de Dulcinea cuando ve las tinajas. Por lo tanto, nos encontramos, ya digo, desde el primer momento, con un juego por parte de Cervantes, un juego en el que entran elementos literarios y elementos que proceden de la realidad. Por otra parte, es el juego que mantendrán, como iremos viendo en los textos, tanto Don Quijote como Sancho. Cervantes, ya digo, que hace en este capítulo primero que Don Quijote reproduzca todos los aspectos externos de un caballero. Ya vimos cómo la armadura, como el nombre, como el caballo, etcétera, todos proceden de ese mundo, pero eso sí, y es el detalle que lo cambia todo, siempre de forma paródica. Ahora bien, yo creo que con el doble personaje Aldonza Dulcinea va mucho más lejos de los textos caballerescos hasta desarrollar una profunda burla de los juegos expresivos característicos de la poesía cancioneril. Recordemos que estos han sido ampliamente desarrollados por la lírica renacentista y por la lírica barroca, y Cervantes lo conocía perfectamente. Una muestra del ingenio cervantino lo encontramos cuando Don Quijote describe a la amada tras defender su existencia a todo héroe. Efectivamente, él sabe que Amadís está enamorado de Oriana y por lo tanto él tiene la intención de emular a Amadís en lo que es más característico de él, que es que se trata de un leal amador. Y Cervantes hace que Don Quijote quiera superar, y de hecho lo supera, a Amadís de Gaula con su amor por Dulcinea. Por eso cuando le dicen, uno de los pastores le dice que los caballeros andantes tienen damas a quien encomendarse porque no todos son enamorados, Don Quijote dice, eso no puede ser. Digo que no puede ser que haya caballero andante sin dama, porque tan propio y natural les es a los tales ser enamorados como al cielo tener estrellas. Y a buen seguro que no se haya visto historia donde se halle caballero andante sin amores, y por el mismo caso que estuviese sin ellos, no sería tenido por legítimo caballero, sino por bastardo, y que entró en la fortaleza de la caballería dicha, no por la puerta, sino por las bardas, como salteador y ladrón. Entonces ya le piden que describa a su amada. Tiene que, Don Quijote, aparte del capítulo primero, tiene ya que hablar de Dulcinea y tiene que decir cómo es esta Dulcinea, que solo la ha creado en su mente, solo está en su imaginación y siempre como producto de una tradición literaria. No olvidemos que Don Quijote ha perdido la razón por leer libros de caballerías, pero Don Quijote, tampoco olvidemos que en su biblioteca tiene una serie de cancioneros, tiene una serie de textos en donde se recoge también esa forma de presentar a la amada, esa forma de tratar a la amada. Claro, si la parodia la queremos extender, la podemos llevar más lejos, porque recordemos que si él recuerda esas parejas literarias, en fin, lo digo sin sentido peyorativo, que encontramos, por ejemplo, pues con Petrarca, con Laura, con Dante, Beatriz. Recordemos que Dante en la Vita Nuova dice que conoció a Beatriz a los 9 años, por lo tanto todavía es una edad mucho más temprana. De aquí que yo estoy convencido desde luego que Cervantes lo que pretende es establecer esa parodia de todos estos textos que él conoce perfectamente. Porque veamos la descripción que hace. Cuando le preguntan cómo es, aquí dio un gran suspiro Don Quijote y dijo: yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga. Recordemos que esto es una fórmula habitual dentro de los cancioneros, el presentar a la amada como enemiga, como enemigo, dentro de ese mundo de servicio que encontramos incluso en toda especialmente en la poesía provenzal. Si la dulce mi enemiga gusta o no de que todo el mundo sepa que yo la sirvo. Solo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me pide, que su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha. Su calidad, por lo menos, ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía. Fijémonos que dentro de que es la tradición de la descripción en las composiciones poéticas, que vendría además muy claramente manifestado en ciertas retóricas, lo primero que se ha de hacer es describir las cualidades abstractas de la dama, cualidades que empiezan también por el encarecimiento de la hermosura. Por eso aquí dice que su calidad, por lo menos, ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía. Luego viene, dentro de estas descripciones, una pintura que va desde la cabeza y la cara bajando en el cuerpo, es decir, una descripción que sería de arriba abajo.
Por eso empieza diciendo: su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a su dama. Que sus cabellos son oro, sus frentes campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que sólo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas. Efectivamente, el tercer punto de estas descripciones suele ser siempre el resto del busto llegando a las manos, y la blancura, y el final siempre suele hacer esta reconsideración de todo lo que has puesto. Por lo tanto, nos encontramos aquí con el repertorio habitual que los poetas bosquejaban a sus damas. Cervantes, ya digo, enumera todos los tópicos literarios, y estos mismos los vamos a encontrar desde la lírica cancioneril a la lírica del 16 y del 17. Puedo tener en cuenta, por citar los textos más apreciados, desde las metáforas de Garcilaso a las de Herrera, a las de Góngora o a las de Lope de Vega. Yo he recogido, simplemente, porque depende del tiempo que tengamos para exponer, fíjense, por ejemplo, uno de los sonetos más conocidos de Herrera, en donde encontramos una descripción, si no igual, muy similar. Por eso yo veo siempre esa parodia de todos estos textos. Este es un texto herediano, dice: ardientes hebras, do se ilustra el oro de celestial ambrosía rociado, tanto mi gloria sois y mi cuidado, cuanto sois del amor mayor tesoro. Ahora viene ya enseguida: luces, los ojos, ¿no?, que al estrellado y alto coro prestáis el bello resplandor sagrado. Cuando es amor por vos más estimado, tanto humildemente os honro más y adoro. Y ahora, purpúreas rosas, perlas de oriente, marfil terso y angélica armonía, cuando os contemplo, tanto en vos me inflamo. Y cuánta pena el alma por vos siente, tanto es mayor valor y gloria mía, y tanto os temo, cuanto más os amo. Esa misma actitud que está de vasallaje, que es la tradicional. Pero fijémonos, Lope de Vega, que es indudablemente uno de los mejores poetas de todos los tiempos, tiene una composición que se cita muy pocas veces, que es la descripción de Amarilis, de ese amor último del poeta, de Marta de Nevares, ese amor que era ya más que amor, era una pasión totalmente desbordada. Recordemos que entonces ya Lope de Vega era un clérigo. Esto es lo que después hará decir a Cervantes en el prólogo de la segunda parte, que él dice del tal, aludiendo a Lope de Vega, admiro, dice, su dedicación continua y virtuosa. Efectivamente está aludiendo a todas estas situaciones personales de Lope de Vega. Pero tiene el retrato de Amarilis, que es extraordinario. Esto no estaba escrito cuando cuando Cervantes, pero Cervantes conocía perfectamente toda esta tradición que llegará a esta magnífica descripción que hace Lope de Vega de su amada. Fijémonos que dice, voy a ir saltando porque no nos da tiempo, digo que es un texto maravilloso, pero es la Égloga Amarilis. Fíjense que dice: a competir la luz que el sol reparte, nació pastores Amarilis bella, para que hubiese sol cuando él se parte. Aquí llevamos ya a una exageración que es superior incluso a la gongorina. Es decir, Lope viene a decir que él está, verán a través del texto, que él está contentísimo con Amarilis, con su Marta, porque incluso cuando se va al sol, como él tiene al sol en casa, que es Amarilis, pues no tiene ninguna preocupación. Y fíjense cómo lo va enlazando absolutamente dentro de esto que ha sido un tópico totalmente reiterado. Dice: benévola miró Venus a Marte, sin luz opuesta de contraria estrella, pero la envidia, si en el cielo cupo, turbó la claridad cuando lo supo. Crióse hermosa cuanto ser podía en la primera edad belleza humana, porque cuando ha de ser alegre el día, ya tiene sus albricias la mañana. Aprendió gentileza y cortesía, no soberbio desdén. Y fijémonos lo que decía antes, cómo aparece primero el encarecimiento. Es lo que ha dicho Don Quijote también al hablar de Dulcinea. Vemos que, según Lope de Vega, Amarilis, Marta, no es desdeñosa, dice, por eso dice, no soberbio desdén, no pompa vana,
venciendo con prudente compostura la arrogancia que engendra la hermosura. Este verso es maravilloso, dice ahora: si cátedra de amor llamar amor fundara, como aquel africano español ciencias, la de prima bellísima llevara. Dice, no tuviera contigo feliz rara las letras y las armas diferencia, y estuvieran por Venus tan hermosa, etc. Y ahora empezamos ya a la descripción, que es esta misma descripción retórica que va desde la cabeza bajando a los pies. Dice, el copioso cabello que encrespaba natural artificio componía una selva de rizos que envidiaba amor para mirar celosía, porque cuando tendido le peinaba, un pabellón de tornasol hacía, cuyas ondas surcaban siempre atentos, tantos como cabellos pensamientos. Aquí ya es el colmo de todo, porque está pensando Lope que incluso con los cabellos tenía tanto cabello como pensamiento, aludiendo a esto que encontramos esas damas de mirar claro, sereno, que es claridad de mente, que es a lo que está refiriéndose aquí el poeta. Pero sigue con la descripción, que recordemos la de Dulcinea, que ha sido muy escueta, luego veremos que más adelante se extiende mucho más más que de Don Quijote, de Sancho, que hace una burla, pero claro, Sancho no domina los elementos de la retórica, ni muchísimo menos, ni tiene familiaridad con esas composiciones, y por eso lo que le sale es una burla absoluta. Fíjense que dice, en la mitad de la serena frente, donde rizados los enlaza y junta, formó naturaleza dirigente, jugando con las hebras una punta. En este campo, aunque de nieve ardiente, duplica el arco, en cuya punta márgenes bellas de pestañas hechas, cortinas hizo y guarnición de flechas. La figura es magnífica, ¿no? La guarnición de flechas, que son las pestañas que están rodeando los ojos de Amarilis. Y ahora, toda la obsesión de Lope, saben que tenía predilección por las mujeres con ojos verdes y pestañas negras, lo dice muchas veces. Y ahora dice, dos vivas esmeraldas que mirando hablaban a las almas al oído, sobre cándido esmalte trasladando la suya hermosa al exterior sentido, y con risueño espíritu templado, el grave ceño, alguna vez dormido, para guerra de amor de cuando vían, en dulce paz el reino dividían. Claro, ahora está refiriéndose a la nariz, porque la nariz es la que divide ese reino. Dice, la bien hecha nariz, que no lo siendo suele descomponer un rostro hermoso, proporcionada estaba, dividiendo honesto nácar el marfil lustroso. Efectivamente dividía lo que era el rostro. Como se mira el doble malva abriendo del cerco de hojas en carmín fogoso, así de las mejillas sobre nieve el divino pintor púrpura llueve. ¿Qué rosas me dará cuando se toca al espejo de mañana la mañana? ¿Qué nieve el Alpe, qué cristal de roca, qué rubí es Ceilán que tiro grana, para pintar sus perlas y su boca, donde a sí misma la belleza humana vencida se rindió, porque son feas con las perlas del sur, rosas pangeas? Sigue hablando, con celestial belleza la decora, como por ella el alma se divisa, la dulce gracia de la voz sonora, otro elemento que suelen ponderar, su dulce habla en cuya oreja suena, que decía Garcilaso. Esto lo encontraremos en Dulcinea también, pero en Dulcinea transformado por Sancho, y la transformación no puede ser peor para la pobre Dulcinea, y ni siquiera es buena para Aldonza Lorenzo, puesto que es una parodia absoluta, una caricatura de todos estos elementos. Pero en fin, vamos a dejar, porque no podemos entrar, digo que es una composición bellísima, pero si la señalo es precisamente porque es la cumbre de toda esa tradición de descripciones, que es la misma, en realidad, que ha hecho Don Quijote de Dulcinea. Ahora bien, encontramos también esta predicción aparentemente seria que tiene su envés en la segunda parte, cuando resulta que Sancho ha inventado que ha ido a ver a Dulcinea y que se acerca a Dulcinea. Recordemos que es uno de los engaños, decía Salvador de Madariaga, que es la primera vez que Don Quijote se sanchifica, porque cuando ve aquellas labradoras, él dice, yo no veo más que 3 labradoras en 3 borricas. Y recordemos lo que sucede. Llega Sancho, ve a esas 3 labradoras, que las describe de una manera también terrible, y le dice, pique, pique, señor, y venga, y verá venir a la princesa nuestra ama, vestida y adornada, en fin, como quien ella es. Sus doncellas y ella todas son un ascua de oro, todas mazorcas de perlas. Fijémonos el uso de las metáforas
el uso de los elementos poéticos por parte de Sancho. Él no lo domina, y ya veremos que después Cervantes lo pone de relieve también. Todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado de más de 10 alto. Ya ha saltado la broma cervantina. Claro, hasta ahí que sean rubíes, perlas, etcétera, pues estamos de acuerdo. Pero el brocado de 10 altos sería imposible de llevar, porque el brocado era de milímetros. Claro, de 10 altos sería en realidad un brocado que sería una coraza realmente. Por eso está enseguida ese corte, que es el corte que marca el elemento de la parodia. Los cabellos sueltos por las espaldas, que son otros tantos rayos del sol que andan jugando con el viento. Dice, y sobre todo, vienen a caballo sobre 3 cananeas remendadas que no hay más que ver. Acaneas, querrás decir, Sancho, efectivamente, la montura que era propia de damas, precisamente porque eran más reposadas. Dice, poca diferencia hay, respondió Sancho, de cananeas a acaneas, pero vengan sobre lo que vinieren, ellas vienen las más galanas señoras que se pueden desear, especialmente la princesa Dulcinea, mi señora, que pasma los sentidos. Pero todavía es más patente el juego literario y el contraste del lenguaje cancioneril, deliberadamente buscado entre las palabras de Don Quijote y Sancho, cuando éste, ante los lamentos de su señor, que no ha podido ver a Dulcinea, insiste en la descripción de Dulcinea, pero ya digo, sin dominar todos estos elementos de retórica. Fijémonos porque todo esto dará pie a una serie de respuestas por parte de Don Quijote. Ya digo que todo esto se plasma también en ese primer capítulo. Cuando ya se van las aldeanas, en fin, el capítulo tampoco tiene desperdicios, porque recuerden cómo esta labradora salta sobre su montura y se va y dice, uy, qué brava nuestra ama, que salta mejor que un mexicano. Es decir, le está diciendo que aquello, vamos, que es una maravilla lo que hace. Y ahora dice, Sancho, ¿qué te parece cuán mal quisto soy de encantadores? Y mira hasta dónde se extiende su malicia, lo ojeriza que me tiene. Pues me han querido privar del contento que pudiera darme ver en su ser a mi señora. En efecto, yo nací para ejemplo de desdichados y para ser blanco y terrero, donde tomen la mira y asienten las flechas de la mala fortuna. Ya es también de advertir, Sancho, que no se contentaron estos traidores de haber vuelto y transformado a mi Dulcinea, sino que la transformaron y volvieron en una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana, y juntamente le quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor por andar siempre entre ámbares y entre flores. Porque te hago saber, Sancho, que cuando llegué a subir a Dulcinea sobre su acanea, según tú dices, que a mí me pareció borrica, me dio un olor de ajos crudos que me encalabrinó y atosigó el alma. Efectivamente, hablamos de lo mal considerado que estaba el ajo. Ya no solo Dulcinea era horrible, sino que encima olía a ajos para todavía desencantar más a Don Quijote. Y entonces Sancho, con toda la guasa, dice, «Oh canalla», gritó a esta razón Sancho, «oh encantadores aciagos y malintencionados, y que nos viera todos ensartados por las agallas como sardinas en lercha. Mucho sabéis, mucho podéis y mucho mal hacéis. Bastaros debiera, bellacos, haber mudado las perlas de los ojos de mi señora en agallas alcornoqueñas, y sus cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de buey bermejo, y finalmente todas sus facciones de buenas en malas, sin que le tocáredes en el olor, que por él siquiera sacáramos lo que estaba encubierto debajo de aquella fea corteza. Aunque para decir verdad, nunca yo vi su fealdad, sino su hermosura». Dijimos que hasta aquí parece que va todo efectivamente dentro de lo que es la tradición, pero observen, dice, a la cual subía de punto y quilates un lunar que tenía sobre el labio derecho a manera de bigote, con 7 u 8 cabellos rubios como hebras de oro y largos de más de un palmo. Claro, esto ya es una foca realmente, ¿no? Observemos, pero fíjense cómo va deslizando. En un principio parece que efectivamente Sancho está ya imbuido por todo ese mundo literario, que no en vano se lo ha oído a su amo, pero en el último momento tampoco está dispuesto. Y recuerden además, claro, todo esto está relacionado, dice Don Quijote, a ese lunar, según la correspondencia que tienen entre sí los del rostro con los del cuerpo, ha de tener otro Dulcinea en la tabla del muslo que corresponde al lado donde tiene el del rostro. Dice, pero muy luengos para lunares son pelos de la grandeza que ha significado. Claro, aquí hay una burla de una ciencia entonces muy en boga, que eran los fisonomistas y el mundo fisonómico, de la que, claro, hasta el propio Covarrubias, si vamos a mirar en el diccionario, pone en duda. Porque recordemos que esto ya lo ha usado también Sancho, porque cuando la princesa Micomicoma
va a buscar a Don Quijote para que le salve su reino. Ella no se acuerda muy bien lo que le han dicho, ya sabemos que es un disfraz que tiene, y pregunta por Don Quijote. Y claro, eso es un guiso, ya, en fin, no tiene nada que ver. Pero luego dice, además, era un caballero que me dijeron que tenía un lunar en cierto sitio y tal. Y Don Quijote, pues yo no tengo ningún lunar. Entonces Sancho dice, sí, que hay uno en la espalda que yo lo he visto cuando le desnudaba. No sabemos hasta qué punto, digo, están aquí burlándose de todas esas situaciones que previamente ha habido. Pero Sancho dice, pues yo sé decir a vuestra merced que le parecían allí como nacidos. Ya lo creo, amigo, replicó Don Quijote, porque ninguna cosa puso la naturaleza en Dulcinea que no fuese perfecta y bien acabada. Y así, si tuviera 100 lunares como el que dices, en ella no fueran lunares, sino lunas y estrellas resplandecientes. En fin, sí, era una valoración, efectivamente, los lunares, que por otra parte ha sido hasta fechas muy recientes, y que en este caso pues está aludiendo a esos cánones que a veces se comentaban y a esas descripciones que ya digo eran muy habituales en la mayor parte de la lírica, y con ella tenemos que incluir todo el teatro de Lope de Vega, en donde abundaban este tipo de descripciones. Pero claro, fijémonos que he leído este texto y, en fin, supongo que se habrán dado cuenta de que, claro, este labrador escudero no está familiarizado con los recursos literarios, con las metáforas propias de la lírica cancioneril, que está tan presente en los poemas, ya digo, en el teatro de este periodo, y por eso equivoca los términos de la comparación, provocando la rectificación de Don Quijote. Porque después de esto dice, mas con todo esto he caído, Sancho, en una cosa, y es que me pintaste mal su hermosura, porque si mal no me acuerdo dijiste que tenía los ojos de perlas, y los ojos que parecen de perlas antes son de besugo que de dama. Y a lo que yo creo, los de Dulcinea deben de ser de verdes esmeraldas. Claro, recordemos inmediatamente el texto de Lope de Vega, como efectivamente es uno de esos tópicos que aparece constantemente repetido. Y él dice, claro, esto de ojos de besugo no conviene, ¿no? Y sigue diciendo, rasgados, y otra vez, con 2 celestiales arcos que le sirven de cejas. Recordemos que, claro, todo esto, siguiendo la tradición, antes ha dicho que Dulcinea tenía la frente como los campos elíseos, aludiendo por una parte, ya saben que la frente despejada se valoraba de forma especial porque era símbolo de inteligencia, y por otra parte contenía los pensamientos, es decir, había toda una tradición. Y las cejas, que previamente ha hecho una exageración Don Quijote y ha dicho que eran arcos del cielo, claro, están relacionadas también con el mundo de la mitología, con lo que son los arcos del dios Amor, y las flechas, naturalmente, con los ojos, con la vista que dan, y que inmediatamente tenemos que recordar también el verso de Garcilaso, yo me perdí por miraros, es decir, que todo este mundo está aquí conjugándose de una manera extraordinaria y sobre todo está dentro de esa línea de parodia magnífica que ha establecido Cervantes desde el primer capítulo. Por eso ahora le dice, y esas perlas quítalas de los ojos y pásalas a los dientes, que sin duda te trocaste, Sancho, tomando los ojos por los dientes. Ya digo que la parodia aquí es indudable, ya que Dulcinea es el ideal de Don Quijote, el amor platónico al estilo del amor cortés, y es un amor que en definitiva le lleva a la elevación, le lleva a la divinificación de la dama, siguiendo con esto la norma caballeresca que él ha visto además y de forma especial en el Amadís. Fijémonos que cuando está ya iniciando la tercera salida, ya le ha sucedido algo similar, que está relacionado también con otros textos que leeremos cuando entremos en la Aldonza Dulcinea de Sancho Panza. Porque en la tercera salida dice, lo primero que van buscando el Toboso, le dice Don Quijote, que cualquier rayo que del sol de su belleza llegue a mis ojos, alumbrará mi entendimiento y fortalecerá mi corazón. Claro, Sancho, que ahora se ve ya en trance de tener que descubrir su mentira, que no ha visto a Dulcinea ni conoce al Don Lorenzo, que es lo peor, entonces tiene que poner contrapunto a esta imagen que le ha dado Don Quijote. Y por eso dice, cuando yo vi ese sol, puntos suspensivos, no estaba tan claro. Dice, y desde luego no podía echar de sí rayos algunos. Y debió de ser que como estaba echando aquel trigo, dice, el mucho polvo que sacaba se le puso como nube ante el rostro y se le oscureció. De esa manera no tenía que admitir lo que estaba diciendo Don Quijote.
No obstante, Don Quijote, claro, reafirma el valor de su dama, insiste en esta imagen cortés y sobre todo en su modelo, en este caso, que es Garcilaso de la Vega, cuando replica: mal te acuerdan a ti, oh Sancho, aquellos versos de nuestro poeta, donde pinta las labores que hacían allá en sus moradas de cristal aquellas 4 ninfas que del Tajo amado sacaron las cabezas y se sentaron a labrar en el prado verde aquellas ricas telas que allí el ingenioso poeta nos describe, que todas eran de oro, sirgo y perlas contestadas, o sea, entrelazadas y tejidas, y de esta manera debía de ser el de mi señora cuando tú la viste. Pero pese a tan literaria descripción, no olvidemos que Don Quijote era consciente de la transformación realizada en su mente de Aldonza a Dulcinea, como dice en el primer capítulo, es decir, esa transformación que hace de labradora a princesa, y esa unión de realidad e ilusión es lo que mantiene en la fe del esforzado caballero. Sabe él, desde luego, que a través de sus lecturas, que no existe caballero sin dama de sus pensamientos. Conoce también el mundo pastoril, donde las cuitas de amores moldean el carácter de los personajes, y de resultas Cervantes hace que Don Quijote conozca muy bien los alambicados conceptos que conforman la lírica cortesana. Tan consciente de estos recursos poéticos es que observemos también lo que dice en un momento dado. Dice: así Sancho, que por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale como la más alta princesa de la tierra. Y consciente, como digo, de que su fantasía es libresca, añade: sí, que no todos los poetas que alaban damas debajo de su nombre, que ellos a su albedrío les ponen, es verdad que las tienen. ¿Piensas tú que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas, las Fílidas y otras tales de que en los libros, los romances, las tiendas de los barberos, los teatros de las comedias están llenos, fueron verdaderas damas de carne y hueso, y de aquellas que las celebran y celebraron? No, por cierto, sino que las más se las fingen por dar sujeto a sus versos y porque los tengan por enamorados y por hombres que tienen valor para serlo. Y así basta a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta, y en lo del linaje importa poco, que no han de ir a hacer la información para de él darle algún hábito, y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo. Porque has de saber, Sancho, si no lo sabes, que 2 cosas incitan a amar más que otras, que son la mucha hermosura y la buena fama, y estas 2 cosas se hallan consumadamente en Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna le iguala, y en la buena fama pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y ni la llega Helena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas, griega, bárbara o latina. Y diga cada uno lo que quisiere, que si por esto fuere reprendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos. Es decir, diga cada uno lo que quiera, que en cualquier caso a mí no me criticarán los rigurosos aludiendo a lo que sería el mundo académico, porque en definitiva estoy haciendo lo mismo que hacen todos los autores, que hacen todos los escritores. Pues, Cervantes, desde luego, desde su experiencia de escritor y en boca del protagonista, está afirmando que los temas de la poesía cancioneril son un fingimiento con su formulación y tópicos. Aunque los autores los aprecien todos estos tópicos como reales, vemos que estos se reiteran siempre en las mismas descripciones. Por ello, no puedo olvidar, fíjense que a Don Quijote no puedo olvidar que él tiene un libro en su biblioteca, que es precisamente El cancionero de López Maldonado, en donde aparece una frase que conviene muy bien a lo que mantiene Don Quijote a lo largo de todo el texto. Y es que Platón en el Fedón afirma que el poeta para serlo ha de fingir, y que Aristóteles dice que el poeta escritor de cosas verdaderas será historiador, mas no poeta. No extraña, por tanto, que en la mente de Don Quijote se produzca la misma alteración que realizaban los poetas en los cancioneros. Además, no deja de ser curioso que todas las transformaciones que realiza Don Quijote a lo largo del libro, el rocín, la celada, su propio nombre, etc., la única que se mantiene cambiante es la figura de su amada, y permanece cambiante precisamente para declarar ese origen literario frente al origen real de Aldonza Lorenzo.
Muy bien se observa además esta actuación cuando Don Quijote confiesa a su escudero, confiesa a Sancho quién es esta dama de sus pensamientos, quién es la dama de su corazón. Y es en ese momento cuando nos describe quién es Aldonza Lorenzo, y quizá esto también lo conecte con el mundo trovadoresco. Es posible que en la mente de Cervantes, cuando Don Quijote crea Dulcinea, él piense que va a hacerla bajo un nombre supuesto, bajo esa señal que tienen los poetas de cancioneros, especialmente los poetas provenzales. Entonces la señal sería Dulcinea, pero ahora no tiene más remedio que confesar a su escudero quién es Dulcinea. Y de esa manera se lo confiesa antes de entregarle la carta, y recordemos la confesión que le hace y cómo la recibe Sancho. Hasta ese momento Sancho cree que efectivamente Dulcinea existe, que es una princesa, lo duda a veces, ¿verdad?, porque nunca recuerda que se haya nombrado a esta princesa, pero llega, ya digo, este momento en que Don Quijote tiene que confesar quién es. Y empieza, dice: tal es el recato y encerramiento con que su padre, Lorenzo Corchuelo, y su madre, Aldonza Logares, la han criado. Tata, dijo Sancho, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. Esa es, dijo Don Quijote, y es la que merece ser señora de todo el universo. Bien la conozco, dijo Sancho. No es cierto, Sancho no la ha visto nunca tampoco. Lo que sucede es que, igual que Don Quijote ha hecho a Dulcinea a imagen literaria, es decir, de acuerdo con esa tradición, Sancho está haciendo a Dulcinea, en este caso Aldonza, a su propia imagen de labrador. Él piensa, si Dulcinea es Aldonza y Aldonza es labradora como yo, realmente tiene que tener o las mismas virtudes y los mismos defectos que tengo yo. Y por eso va realizando esta transformación. Pero recordemos que las dos son fantásticas. Es tan fantástica la Dulcinea en la mente de Don Quijote como la Aldonza en la mente de Sancho. Nadie de los dos, ninguno de los dos, ha visto a Dulcinea ni ha visto a Aldonza. Por eso aquí está imaginando. Dice, bien la conozco, dijo Sancho, y sé decir, y ahora nos encontramos con ese contrapunto que hemos visto en toda esa poesía. Esas damas que se presentan frágiles, pequeñas, por supuesto con esa valoración de la blancura, de la belleza, tal como se describe hasta la saciedad en tópicos, ahora la vamos a ver contrastada por Sancho Panza. Me refería yo antes a ese sonido de su boca, esa dulce habla. Aquí vemos esto cómo lo transforma Sancho. Dice, bien la conozco, dijo Sancho, y sé decir que tira también una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. Es decir, ya empieza de la delicadeza que tiene que tener a todo lo contrario. Le dice, vive el dador, es decir, vive Dios, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviese por señora. Está rompiendo toda esa tradición literaria que en la mente de Don Quijote ha creado a Dulcinea. Y ahora dice, ¡oy de puta! ¡Qué rejo que tiene y qué voz! ¡Qué rejo, qué potencia! ¿No? Claro, es todo lo contrario. Su dulce habla aquí se convierte, pues imaginemos, ¿no?, en los gritos que daría esta aldeana, según piensa Sancho Panza que hace. Dice, sé decir, insiste en ello, que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar a unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y aunque estaban de allí a más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Estaba a 2 kilómetros. Es decir, piensen que es la misma exageración que hemos visto en el sentido poético, está hecha aquí en todo lo contrario. Sigue diciendo, y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana. Claro, los melindres de la dama, que son tan característicos, en fin, el rubor, la vergüenza, dice que es cortesana, con el doble sentido. Cortesana puede ser de las sanas, pero también, porque ahora añade, con todo se burla y de todo hace mueca y donaire. Por lo tanto, que dice, habla con todo el mundo, está siempre de conversación, sino de más, ¿no? Dice, ahora digo, señor caballero de la triste figura, que no solamente puede y debe vuestra merced hacer locura por ella, sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse, que nadie habrá que lo sepa, que no diga que hizo demasiado de bien, puesto que le lleve el diablo.
Dice, querría ya verme en camino, sobol por verla, que ha muchos días que no la veo, y debe de estar ya trocada, porque gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo, al sol y al aire. La maldad de Sancho aquí no puede ser peor, esa blancura excepcional, eso que está ponderado por Don Quijote de acuerdo con esa tradición, aquí Sancho lo ha transformado también. Está quemada por el sol, es decir, está totalmente tostada, que es lo contrario de esa belleza que se ha establecido a partir de toda esa tradición literaria. Podemos seguir leyendo, pues que vamos corto de tiempo, pero fíjense que, vuelvo a decir, es tan fantástica la descripción de Don Quijote como la descripción de Sancho Panza, aunque esta no está exenta de maldad. Ninguno de los dos, que es lo interesante, ha visto jamás ni a la labradora Toboseña, ni por supuesto a esa señora que solo existe en la imaginación de Don Quijote. Claro, entre personas de idéntica cultura la explicación hubiera sido fácil. Es decir, si Don Quijote y Sancho hubieran tenido el mismo nivel, lógicamente Don Quijote hubiera confesado que era dama de sus pensamientos como los poetas, que es lo que viene a decir, y Sancho lo hubiera aceptado. Pero claro, la descompensación que hay cultural entre uno y otro hace que la plática entre amo y escudero sobre la identidad de Aldonza Dulcinea sea tan contrastada. Don Quijote, ya digo, traza en su mente los pormenores de una dama similar a la que él ha encontrado en los libros de caballería y, por extensión, en toda esa tradición literaria anterior. Por eso perfila su físico de acuerdo con ello y perfila sus cualidades de acuerdo con esa tradición. Pero Sancho, ya digo, que tiene el sentido contrario. Sancho parte de su experiencia directa como labrador y piensa que Dulcinea será una labradora, pues como cualquiera de las que le rodea. Y por eso nos encontramos también con ese doble punto de vista que se expresa muy bien cuando Sancho disimula que ha vuelto de la embajada a Dulcinea y le pregunta Don Quijote, aquí también con una maldad extraordinaria, le pregunta a Don Quijote que le cuente cómo halló a la dama de sus pensamientos y cómo estaba. Fíjense, vamos a hacer la lectura, que conocerán, pero que indudablemente también está dentro de lo mejor del texto cervantino. Dice, todo esto no me descontenta. Prosigue adelante, dijo Don Quijote. Llegaste, ¿y qué hacía aquella reina de la hermosura? A buen seguro que la hallaste ensartando perlas o bordando alguna empresa con oro de cañutillo para este su cautivo caballero. Vemos que en este diálogo del capítulo 31, Don Quijote sigue en su tradición literaria, por eso él piensa a Dulcinea de esta manera, y Sancho pondrá ese contrapunto a la tradición. Lo que sucede es que Don Quijote aquí obra de la forma que ha hecho en los primeros capítulos cuando sigue la pauta de los caballeros andantes. Lo que decíamos que ve primero, va caminando, ve unos molinos, esos molinos los transforma, se lanza contra ellos y después vuelve a la realidad y sigue. Aquí veremos cómo se va matizando todo lo que dice Don Quijote con las palabras de Sancho. Dice, ¿qué hacía aquella reina de la hermosura? ¿Por qué estaba bordando una empresa? Pues de acuerdo con lo que se consideraba que era práctica de las grandes señoras, de las grandes damas. Y la imagina bordando con oro de cañutillo porque era el más delicado, el que hecho por tanto a manos más delicadas. Pero Sancho, que no está dispuesto a aceptar en absoluto que una labradora como él esté en estas labores, dice, no la hallé, respondió Sancho, sino echando 2 hanegas de trigo en un corral de su casa. Ni siquiera está en una estancia. Claro, aechando, hoy nos parece que bueno, pero imaginémonos, y sobre todo si conocemos lo que son los utensilios del campo, cómo eran estas cribas para echar, que se manejaban normalmente entre 2 o 3 personas, pero Dulcinea, como tiene fuerza, ella sola se basta para ello. Claro, lo dice con toda la intención y así lo comprende Don Quijote. Pues dice, pues haz cuenta, dijo Don Quijote, que los granos de aquel trigo eran granos de perlas tocados de sus manos. Pero él, por si acaso, dice, y si miraste, amigo, el trigo era candeal o trechel. Está dispuesto a aceptar, pero dice, bueno, pero por lo menos que sea buen trigo. Sancho no lo quiere aceptar y dice, no era sino rubión, respondió Sancho, que era el peor, ¿no? Dice, pues yo te aseguro, dijo Don Quijote, que echado por sus manos hizo pan candeal sin duda alguna.
Pero pasa adelante, dice, bueno, vamos a dejar esto que no... Dice, cuando le diste mi carta, besóla, púsosela sobre la cabeza, ¿hizo alguna ceremonia digna de tal carta o qué hizo? Claro, aquí seguimos con la tradición, podríamos hablar de las cartas, en fin, aparte de la experiencia personal de cada uno, ¿no? Lo que es la carta, el objeto, cuando llega la carta del amado, lo que es el tocar ese objeto, y recordemos que aquí alude pues, a una costumbre de la época, que efectivamente cuando se daba algo que se apreciaba, decía, póngalo sobre mi cabeza, y se hacía el gesto. Pero ¿qué sucede? Claro, Sancho no creo que supiera tampoco esto, pero por si acaso él insiste y dice... Cuando yo se la iba a dar, respondió Sancho, ella estaba en la fuga del meneo de una buena parte del trigo que tenía en la criba, y díjome, poned, amigo, esa carta sobre aquel costal. Es, claro, de una maldad tremenda, porque Don Quijote dice, por lo menos tomaría mi carta, la miraría, se pondría nerviosa, ¿no? Y dice, pues déjala ahí, que no tiene interés, que no la puedo leer hasta que acabe de acribar todo lo que aquí está. Claro, esto, ahora la respuesta de Don Quijote tiene que estar en tono con lo que le ha dado Sancho. Dice, discreta señora, dijo Don Quijote, eso debió de ser para leerla despacio y recrearse con ella. Ya va a dejar otra cosa. Dice, adelante, Sancho. Y en tanto que estaba en su menester, en su trabajo, ¿no? O sea, lo dice de una manera, dice, ¿qué coloquios pasó contigo? ¿Qué te preguntó de mí? ¿Y tú qué le respondiste? Acaba, cuéntamelo todo, no se te quede en el tintero una mínima, es decir, no se te quede una gota, por decir, dice. Ella no me preguntó nada, dijo Sancho, la verdad. En fin, él está esperando. Mas yo le dije de la manera que vuestra merced por su servicio quedaba haciendo penitencia, desnudo de la cintura arriba, metido entre estas sierras como si fuera salvaje, durmiendo en el suelo sin comer pan a manteles ni sin peinarse la barba, llorando y maldiciendo su fortuna. ¿Qué es lo que le ha dicho Don Quijote? Como copia de Amadís también. Y ahora sigue, en decir que maldecía mi fortuna dijiste mal, dijo Don Quijote, porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida por haberme hecho digno de merecer amar tan alta señora como Dulcinea del Toboso. Otra vez esto da pie a Sancho para que haga lo contrario. Alta, que viene a la alteza, es decir, persona que está por encima, superior. Y él dice, tan alta es, respondió Sancho, que a buena fe que me lleva a mí más de un coto, es decir, que me pasa más de un palmo. Claro, esto también dentro de las costumbres de la época, pues no deja de sorprender a Don Quijote, que lo habría también leído y sobre todo dentro de lo que él era hidalgo, dentro de las costumbres sociales. Las damas, como sucede ahora, es decir, tampoco se levantaban, estaban en lo que era su estrado y por lo tanto, Don Quijote dice, pero ¿cómo se puede haber puesto al lado de ella si esto no es? Por eso dice, pues ¿cómo, Sancho, dijo Don Quijote, has te medido tú con ella? Y fíjense lo que responde, claro, es terrible, dice, medíme de esta manera, que llegándole a ayudar a poner un costal de trigo sobre un jumento, ayudar, porque ella ya iba con un costal de trigo que pesaría, pues imagínense, ¿no? De acuerdo con las medidas según el sitio, pero muchos kilos, ¿no? Llegamos tan juntos que eché de ver que me llevaba más de un gran palmo. Ya dice, pues es verdad, replicó Don Quijote, que no acompaña esa grandeza y la adorna con 1000 millones de gracias del alma. Pasa otra vez, dice, pero no me negarás, Sancho, una cosa. Cuando llegaste junto a ella, ¿no sentiste un olor sabeo, una fragancia aromática y un no sé qué de bueno que no acierto a darle nombre? Tal vez el olor de la dama. Digo, un tuo o tufo, como si estuvieras en la tienda de algún curioso guantero. Recordemos que los guantes se perfumaban, sobre todo los de más precio, tenían perfumes especiales y por tanto está aludiendo a algo muy agradable. Lo que sé decir, dijo Sancho, es que sentí un olorcillo algo hombruno, y debía ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo correosa. Fíjense que ya no se puede ir destruyendo mejor todo lo que ha sido ese tópico, toda esa reiteración que vemos de lo que es la poesía y lo que es la tradición literaria. Dice, no sería eso, respondió Don Quijote, sino que tú debías de estar romadizado, es decir, resfriado, dice, o te debiste de oler a ti mismo, porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído. Son palabras que ha utilizado Lope de Vega en su retrato de Amariles, se recuerda. Todo puede ser, respondió Sancho, que muchas veces sale de mí aquel olor que entonces me pareció que salía de su merced la señora Dulcinea. Y acaba diciendo, pero no hay que maravillarse que un diablo parece a otro. Bueno, en cualquier caso, ella es una labradora como yo y por tanto está así. Pero sigue diciendo, y bien, prosiguió Don Quijote, he aquí que acabó de limpiar su trigo y de enviarlo al molino.
¿qué hizo cuando leyó la carta? La carta, dijo Sancho, no la leyó, porque dijo que no sabía leer ni escribir. Otro aspecto que, en fin, ya saben, en este momento también el leer y escribir era uno de los privilegios también de las grandes damas, ¿no? Dice, antes la rasgó, y aquí Sancho ya está en un plan, claro, de cazurro total. Dice, tengo que decir que ha roto la carta porque como no se la ha llevado, no sea que de verdad exista, vaya Don Quijote y le pida la carta y no la pueda dar. Dice, y la hizo menudas piezas diciendo que no la quería dar a leer a nadie porque no se supiesen en el lugar sus secretos y que bastaba lo que yo le había dicho de palabra acerca del amor que vuestra merced le tenía y de la penitencia extraordinaria que por su causa quedaba. Y así sigue y acaba diciendo algo que está muy dentro de lo que es toda esta tradición también, dice, todo va bien hasta ahora, dice, pero ¿qué joya fue la que te dio al despedirte por las nuevas que de mí le llevaste? Porque es usada y antigua costumbre entre los caballeros y damas andantes, aquí Don Quijote ya se pierde, ya las damas también son andantes, ¿no? Dar a los escuderos, doncellas y enanos que les llevan nuevas de sus damas a ellas de sus andantes, alguna rica joya en albricias, en agradecimiento de su recado. Bien puede ser eso así, y yo la tengo por buena usanza, pero eso debió de ser en los tiempos pasados, que ahora solo se debe de acostumbrar a dar un pedazo de pan y queso, que esto fue lo que me dio mi señora Dulcinea, por las bardas de un corral. Es que es por encima de la tapia, ¿no? O sea, que ya es de eso. Cuando de ella me despedí, y aún por más señas, era el queso ovejuno, que era el de peor calidad. Es decir, ya digo que podríamos seguir con estos textos, pero de cualquier manera, este diálogo ya digo, muestra de una manera extraordinaria esos dos aspectos que desde el primer capítulo se muestran clarísimamente. Es decir, esa Aldonza Lorenzo labradora que se tiene que transformar, que es persona conocida según dice, aunque no es cierto, y que tiene que tener rango distinto porque él ha visto que la señora Oriana, hija de príncipes, etcétera, lo tiene. Y de esa manera él tiene que cambiar esa Aldonza Lorenzo en Dulcinea del Toboso. Y esa Dulcinea, desde luego, cobra vida en el mundo de la ficción, cobra vida en un ideal, que es el que tiene Don Quijote, como hemos visto antes, cuando dice que en ellas hacen verdad todos esos quiméricos atributos que los poetas dan a sus damas. Por eso se califica su imagen de imposible y quimérica. Quizá por eso es por lo que Don Quijote, como lo ha inventado, está dispuesto a hablar con Sancho y reconocer estas pequeñas debilidades de Dulcinea que él ve. Claro, el esquema de confrontación no sería posible en ningún otro género literario, a excepción de El Quijote, que en definitiva es una parodia de los libros de caballería. Por eso yo estoy convencido, desde luego, que Cervantes, junto a la parodia de los libros de caballerías, junto a la parodia, parte de lo que es el mundo pastoril, junto a tantas parodias como aparece aquí, toma también la parodia de esa tradición literaria que sería otro de los elementos que conforman el entramado del Quijote. De esa forma vemos cómo, partiendo simplemente de una parodia caballeresca, Don Quijote, de Cervantes, mediante Don Quijote, va enlazando con otras muchas parodias. Ahora bien, aquí, si queremos ser optimistas en cuanto al mensaje de Cervantes, y con esto acabo, después de tanta parodia, quizá nos venga a decir con Aldonza Lorenzo, lo que quieras poner de relieve, el vigor de la creación literaria, venga de donde venga. O, si queremos ya ir mucho más lejos, quizá recordara aquel verso de Dante en que decía, el amor es el que mueve el sol y todas las estrellas. Muchas gracias. A una hora que si no...